Esta vez vamos a ver qué ángulos forman rectas paralelas con una secante. Para ello, analicemos el siguiente dibujo. Aquí tenemos dos rectas paralelas y una recta secante a ambas. Veamos que el ángulo que estamos señalando se corresponde con el ángulo ECB. El ángulo ECB es de 30,3 grados y el ángulo DEF también es de 30,3 grados. Por lo tanto son iguales. Pero vamos a hacer una comprobación todavía más evidente. Si yo acerco el punto E al punto C, se ve a simple vista que los dos ángulos coinciden, por lo tanto son iguales. No hay cambiado, las rectas siguen siendo paralelas, el ángulo sigue siendo el mismo, por lo tanto los dos ángulos correspondientes son iguales. Lo mismo podríamos haber hecho con el ángulo ACE, este ángulo que hay aquí, y este ángulo correspondiente que sería DE y un punto que hubiese por aquí. El ángulo sería el mismo. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre suman 180, es decir, igual que un ángulo llano. Veámoslo. Tenemos el triángulo ABC. Por curiosidad, ese ángulo es de 90,14. Ese es de 57,42. Y ese por 32,44. Podría haber sido cualquiera. Ya de hecho, si lo sumamos, sabemos que esto va a dar 180, salvo error de ajuste del programa. Pero nosotros no vamos a convencer, nosotros no vamos a olvidar de estos ángulos, de las medidas, y vamos a verlo con cualquier triángulo. Vamos a hacer una cosa que sirva para cualquier triángulo. Trazamos la base, una recta que contiene a la base AC. Trazamos una recta paralela a esta que pase por el vértice B del triángulo. Como estas dos rectas son paralelas, los ángulos del triángulo, los dos ángulos, el del vértice A y del vértice C, van a aparecer aquí arriba. Veamos cuáles son. Ahí tenemos este ángulo C, está aquí. Es el ángulo formado por esta línea CBE. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas y estos son opuestos, ángulos internos alternos. Lo mismo ocurre con el otro ángulo. Este de 57,42 estaba aquí abajo. Por ser las dos líneas estas paralelas, este ángulo coincide con este. Se ve perfectamente que los tres ángulos del triángulo que están aquí arriba, los tres suman 180. Uno llano, un triángulo, un ángulo llano. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Y esto vale para cualquier triángulo. Hemos dicho que no nos teníamos que fijar en esto, todavía está preparado, pero si movemos cualquier vértice del triángulo se deforma, pero la suma de los tres ángulos sigue siendo un ángulo llano. El ángulo llano formado por E, el vértice B y el otro punto que sería D. Sea cual sea la posición del triángulo, cual sea el triángulo, siempre van a estar aquí arriba los tres ángulos del triángulo. Por lo tanto, sumarán siempre uno llano.